Hablemos de un tema que sí es importante. ¿Por qué? A ver, porque es el aeropuerto, es la cara del país, la cara de la ciudad, es uno de los aeropuertos más visitados del mundo, todo eso. Pero además, porque son hombres y mujeres, mujeres y hombres, que lo atienden. Y los taxis no solamente es el chofer, es quien, bueno, son los diferentes turnos, son quien recibe el boleto, son quien, todo esto y sus familias. Un día después de las protestas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por parte de taxistas, elementos de la Guardia Nacional se dedicaron este día a realizar amonestaciones verbales a conductores de servicios por aplicación que operan sin ella, que operan en la zona, perdónenme. Sin embargo, los uniformados indicaron que sí hay reincidencia. Se procede a remolcar el auto a un depósito vehicular concesionado. Aquí le voy a decir también hay otro problemita, ¿eh? Los de aplicación están amparados, pero bueno, ahí les dicen, ¿es usted o no es? Y mire, ese es uno de Uber. A ver, veamos. Que según ahorita por el día de hoy van a hacer amonestaciones. Pero verbales. Y que ya a partir del día de mañana nos van a retirar o tarjetas de circulación o el vehículo. Entonces ya no vamos a poder cargar nosotros como Uber. Bueno, es una voz que representa mucho de lo que pasó hoy. Por su parte, la presidenta Sheinbaum señaló que la solución en este conflicto entre taxistas del aeropuerto y conductores por aplicación debe construirse mediante el diálogo. Esto es lo que quieren los de aplicación. Sheinbaum reconoció que uno de los puntos centrales del conflicto es que los taxistas del aeropuerto pagan derechos para operar dentro del aeropuerto, a lo que esto no ocurre con las plataformas digitales. O sea, por estar ahí, los taxistas pagan. Por llegar, de bajar a la gente e irse, los de las plataformas no pagan. Simplemente llegan y se van. Pero ellos están ahí, está el sitio, ahí están los autos parados, etcétera. Tiene que haber un acuerdo. En muchos lugares del mundo ni siquiera se permiten las plataformas. Pues porque consideraron en su momento que había que proteger a los taxistas. Aquí en México, donde se permiten las plataformas, pues lo que tiene que haber es un acuerdo de los que son concesionarios del aeropuerto que pagan derechos. Bueno, es lo que le decíamos hace rato. A ver, existe una amplia diferencia entre el costo del viaje entre un taxi autorizado del aeropuerto o de plataformas digitales como Uber o Didi. Bueno, a ver, es mucha la diferencia, ¿eh? Pero hay algo. ¿Qué es lo que paga por fuera Uber o Didi y qué es lo que paga por fuera el taxi? El taxi paga el servicio, pero paga también su estancia en el aeropuerto, etcétera. Entonces ahí, señores de la autoridad del aeropuerto son los que tienen que también decidir, ¿no? O sea, se mantiene ese número del, es decir, el costo, ¿o qué hacemos? ¿Qué pasa con la gente que llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y resulta que tiene que transbordar e irse allá al AIFA? Imagínense lo que le sale. Entonces el Uber es una solución, pero el Uber no paga lo que paga el taxi al estar en el aeropuerto. Bueno, hay muchos factores que influyen en las tarifas. Por ejemplo, la hora en que se solicita, el destino, y recuerde los permisos que pagan los taxistas. Como usted puede imaginar, el aeropuerto está lleno desde las 5, 6 de la mañana, 4, 5 de la mañana. Está luego otra vez lleno a partir de las 4 y hasta las 11 de la noche, 12 de la noche. Después de las 10, 11, hay menos vuelos, empieza a llegar la gente, pero no hay un solo momento en que el aeropuerto esté en paz. En este ejercicio vamos a poner una hora de entre las 3 y 4 de la tarde. Y ahí le voy. El destino es Polanco, en el poniente. O el destino es el Estadio Azteca, o ya como se llame del estadio, que si Ciudad de México, que si Guillermo Cañedo, que si va Norte, que si Ciudad, bueno, ya. Bueno, resulta que desde el aeropuerto Benito Juárez a Polanco puede costar 950 pesos si se toma un taxi de la empresa Porto Taxi. En contraste, el mismo trayecto de un Uber ronda 249 pesos, mientras que el Didi puede descender incluso hasta 123 pesos. Ahora, si el viaje es al Estadio Azteca, un taxi de Porto Taxi cobra alrededor de 825 pesos, mientras que un Uber cuesta aproximadamente 299 pesos y en el Didi cerca de 165 pesos. Pero es, a diferencia del taxi, que tiene que pagar diferentes cuotas internas en el aeropuerto, ahora sí que si me permite, como el uso de suelo, el Uber llega, toma a la persona y se va y ya no vuelve a aparecer.
pero el taxi está ahí todo el día, en el sentido, están los taxis pues todo el día y tienen que hacer una serie de costos, de pagos. Es muy complicado el asunto y hay que ver cómo se resuelve. Dice la presidenta, hay lugares en donde ni siquiera se acepta el servicio por aplicación, pero también, señora presidenta, hay muchos lugares en donde ya se entendieron, ¿no? No se pelean como en Cancún, ya se entendieron. Carlos Loera es representante legal de Nueva Imagen. Carlos, gracias por tu tiempo, por cómo has estado. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Al contrario, gracias por el espacio. Oye, a ver, Carlos, ¿qué pasa? Ahorita estamos tratando de desmenuzar el asunto. ¿Cómo ves las cosas? ¿Hay posibilidad de arreglo? ¿Se pueden sentar a dialogar, dice la presidenta? A ver, ¿qué es lo que ves, Carlos, en esta cotidianidad ahí como representante legal de Nueva Imagen? Mira, Javier, el tema aquí aparentemente es muy complejo, pero yo creo que estamos hablando de un tema de legalidad que obviamente influye en costos, pero que al final del día nosotros nunca hemos negado el tema de la competencia. Nosotros lo único que buscamos es un piso parejo. ¿A qué nos referimos con un piso parejo? Tú lo comentabas ahorita, que los vehículos que están, los taxis autorizados, por llamarlos en términos generales del aeropuerto, finalmente tienen que pagar una contraprestación mensual de aproximadamente 3,000 pesos más o menos, ya sea sedán o ya sea ejecutivo. El ejecutivo es una camioneta, vamos a llamarle una Suburban o alguna unidad de esas magnitudes. El viaje que tú ejemplificabas de Portotaxi puede ser que sí sea un poco más caro todavía que el sedán, y esos viajes, en efecto, son en base al tipo de vehículo que se utiliza. Pero lo que nosotros única y exclusivamente estamos señalando, Javier, y lo hemos manejado en N cantidad de reuniones que hemos tenido con las autoridades, es ¿por qué no cumplir con lo que hoy en día la ley establece? Nosotros no le decimos que no a la competencia, al contrario, bienvenida, pero cumple con los requisitos que todos cumplimos. ¿No quieres cumplir con esos requisitos que están establecidos para las zonas federales? Bueno, entonces brinda tu servicio justamente en donde lo puedas brindar sin tener que cumplir con esos requisitos, que es en zonas no federales. Ese digamos que es el problema que se ha suscitado entre los vehículos por aplicación y los vehículos autorizados por el aeropuerto. Uh-huh. Lo que tú señalas más allá de estar estacionados todo el día, nosotros no podemos operar en otro lugar que no sea en los aeropuertos en zona federal. Si nosotros salimos a la del Valle, tenemos que regresar o vacíos, o si ya estamos trabajando en esa parte y se genera una llamada recolección, que es traer a un usuario al aeropuerto, entonces podemos eficientizar esa parte de los servicios. Pero lamentablemente nos encontramos con dos problemas. El primero es un tema de burocracia, de leyes, que también nos tenemos que ajustar a ellas, y no podemos hacerlo de una manera arbitraria, porque las autoridades en materia de competencia económica nos dicen que si homologamos las tarifas para regresar a un pasajero de la del Valle al aeropuerto, todas las agrupaciones que estamos en el aeropuerto incurrimos en prácticas monopólicas y nos multan con millones de pesos. Cuando un vehículo por aplicación, si toma un pasajero del aeropuerto, lo lleva a la del Valle, al descender el usuario, el vehículo puede tomar otro servicio de ahí a la Narvarte, a Vallejo, a donde tú gustes, a otro destino. Y eso lo hace a ellos eficientizar el combustible, que es un gasto, yo creo que un promedio entre el 70 y el 80% que encarecen las tarifas de los vehículos del aeropuerto, sin dejar de considerar no solo el que estemos parados en el aeropuerto, no solo el hecho de que regresemos vacíos, sino también que nosotros tenemos que pagar un balizamiento para identificar esa unidad a qué agrupación pertenece, tener que pagar licencias federales, exámenes médicos de los operadores o de los conductores, exámenes físico-mecánicos de las unidades vehiculares, una serie de contraprestaciones, y además pagamos los impuestos que nos establece el SAT por los ingresos que percibimos por los servicios que prestamos. Y hay algunos casos en que se pagan incluso arrendamientos, no solo el acceso a la zona federal, sino arrendamientos de los espacios donde vendemos los boletos, salarios de cajera, seguro social, Infonavit. Sí. O sea, hay una serie de gastos que lamentablemente sí estamos conscientes, Javier, que se encarece el servicio,
pero estamos trabajando en ello y estamos luchando contra esas barreras burocráticas como son las teorías de competencia económica, pero que hoy en día, lamentablemente o afortunadamente para ellos y no para nosotros, los vehículos por aplicación no pagan absolutamente nada de eso. Y algo más allá, Uber o Didi no se asumen como transportistas, se asumen como un medio de conexión entre el usuario y el vehículo. De esa manera, perdóname, pero muy fácilmente se deslindan de cualquier responsabilidad laboral, patronal, de impuestos, etcétera. Y ellos únicamente perciben ganancias. Y perdón, pero el explotado también es el conductor. A ver, Carlos, es que sí, esto es muy interesante. Es que fíjate, a ver, este ejemplo que se ha puesto constantemente de 800 pesos y tantos a Polanco, al Estadio Azteca, Carlos, lo que hay en el fondo es todo lo que están pagando el usuario respecto a ese viaje. O sea, no se está, ese está siendo el gran asunto. Sí. Oye, a ver, la experiencia de lo que sabes de Cancún, ¿en qué está? Que sigue siendo un toma y daca. De repente parece que no pasa nada, pero están en un toma y daca, ¿no? Mira, el tema de Cancún fue un tema local, no federal. Sí. El tema local implicaba que los vehículos les pasa lo mismo que nosotros. Y antes de irme a Cancún, te voy a poner un ejemplo. En la Ciudad de México había un promedio de 140,000 concesiones de taxis que estaban identificados, que pagaban tarjetón, exámenes. Si quieres, bien o mal, pero lo hacían. Y el gobierno local, el gobierno de la Ciudad de México, era quien controlaba y quien tenía justamente el registro de todos y aquellos conductores de taxis concesionados. A raíz de que entraron las aplicaciones, redujeron las concesiones a un promedio de 30,000. Estamos hablando que 110,000 prefirieron dejar su concesión y sumar su carro a una aplicación para no pagar todas las contribuciones que sí pagaban los concesionados. Claro. Esa misma situación es la que se estaba viviendo en Cancún y la que se está viviendo hoy en día de manera local. Porque obviamente tú como taxista concesionado dices, oye, yo pago impuestos, balizo mi vehículo, voy a exámenes, me registro ante la autoridad, y resulta que aquel amigo simplemente se registra ante una plataforma porque tiene un vehículo, y date cuenta lo importante que también, no solo estos gastos que yo te comento, sino lo importante que es la seguridad. Si yo te dijera a ti como periodista que investigaras un ilícito, cometido por un vehículo, por un conductor de un vehículo del aeropuerto, de cualquier aeropuerto, te diría que es cero y de verdad te invitaría a que lo hicieras. Y en cambio, conductores que han manejado vehículos por aplicación han sido precisamente quienes llevan a cabo actos ilícitos como violaciones, robos, lesiones, secuestros, etcétera. Eso es algo que también a lo mejor es un plus que la gente no ve lamentablemente hasta que no le pasa. Nos ha tocado conocer gentes que toman aplicación, se van y cuando lamentablemente les llega a pasar algo, te juro que jamás vuelven a agarrar una aplicación y se van y esperan lo que tengan que esperar los vehículos del aeropuerto. Todo este contexto que te comento, Javier, es la parte que nosotros estamos demandando. A ver, ¿por qué Uber o Didi se van a constituir en quien regule quién preste y quién no el servicio? Hasta donde tenemos conocimiento, este es un servicio público y lo tendría que regular o el Estado o la Federación. Y lo que nosotros peleamos es ajustémonos a lo que la ley establece, nada más. Híjole. A ver, ves, como experiencia, ¿no? Yo difícilmente puedo llegar en Uber, pero siempre regreso con los taxis. A ver, sé que a veces largas filas, en fin, lo que quieras. Espérame, este es también un problema propio de nuestra sociedad, no tiene que ver porque se satisfaga o no. Te pregunto, Claro. ¿Ustedes pueden satisfacer la demanda cotidiana que hay del transporte público para los usuarios del aeropuerto? Ahí te va lo que te voy a comentar, Javier. Venga. El día de ayer, derivado de la manifestación que tuvimos, las autoridades, el Grupo Aeroportuario Marina, en el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Comunicación tuvieron la amabilidad de prestarse al diálogo, lamentablemente después de una manifestación, pero afortunadamente se llegaron a 4 acuerdos. El primero de ellos es que ya van a cesar o van a ellos a trabajar para que cesen cualquier intentona que se ha realizado de legislar un traje a la medida en favor de las aplicaciones.
Ahorita te explico, pero ese es el primer acuerdo. El segundo es que se va a combatir y erradicar la prestación de servicios ilegales o irregulares. ¿A qué llamamos ilegal o irregular? Si no tienes una autorización del gobierno federal, pues no lo puedes prestar. Si lo tienes, adelante, dale con tu servicio. Y el tercer acuerdo, que es en relación con tu pregunta, justamente nosotros, el propio aeropuerto, en el caso de la Ciudad de México, hizo un estudio y nosotros le hemos dicho, hacen falta unidades. Pero nosotros le decimos al aeropuerto de la Ciudad de México, no satisfagas ese faltante con un servicio irregular, mejor satisfácelo con aquella gente que pueda cumplir con los requisitos que hoy en día la ley establece, la ley y el reglamento establecen, y entonces eso te va a permitir tener el control y la misma seguridad que le has brindado no solo a nacionales sino a extranjeros. No sé si tú habrás tenido conocimiento, pero nos ha tocado incluso extranjeros, nacionales, que se les llega a olvidar que una maleta, que un portafolios, que un folder, una cartera, lo recuperan, Javier, porque todos los vehículos están totalmente identificados y saben quién está. Y esa demanda residual que pudiera generarse o que se ha generado tiene dos factores. El primero de ellos es pues que justamente no tenemos los vehículos suficientes o las autorizaciones de permisos suficientes para poder satisfacer esa demanda, porque ha sido muy cómodo vivir, como dirían por ahí, con el mal necesario. Son un mal necesario, tolerémoslo. Como no doy más unidades, dejemos que las aplicaciones estén presentes y van a satisfacer esa demanda residual. Y el otro tiene que ver precisamente con el hecho de que el gobierno no se ha sentado con nosotros, pese a que lo hemos solicitado en N cantidad de ocasiones, a llevar a cabo ese análisis en donde nos digan, ¿sabes qué? Me hacen falta tantos servicios y entonces los necesito, claro, y esto te va a incrementar tantas unidades. Pero otro factor que lamentablemente genera las largas filas, Javier, también es la ubicación geográfica en la que está el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si hay un concierto en el Palacio de los Deportes, perdóname la expresión muy coloquial, pero ya valiste en tiempos. Te tendrás que esperar porque se hacen largas filas, porque ni los vehículos por aplicación, ni los taxis del aeropuerto pueden llegar al aeropuerto a recoger usuarios porque hay un tráfico exorbitante. Y lo mismo pasa cuando hay lluvias demasiado pronunciadas, inundaciones, etcétera. Entonces, nosotros entendemos esa parte y a la par de eso, Javier, estamos ofreciendo coadyuvar con la autoridad. Si hacen falta unidades, metámoslas. Si hace falta eficientizar todavía más el servicio, hagámoslo. Estamos trabajando, como te dije ahorita, en la tecnología y estamos luchando contra las barreras o los criterios en materia de competencia económica para que no nos consideren monopolios. Y todo eso lo estamos haciendo poniendo en el centro de todo esto al usuario, porque todos comemos de ahí. Bueno, Carlos, pues gracias en verdad por tu participación. Creo que vendrán más conversaciones contigo, si no tienes inconveniente, para ir viendo todo gusto, cómo vamos desmenuzando esto, ¿no? Porque hay que desmenuzarlo ya. Pienso en el Mundial, pero no creas que pienso solo en el Mundial. Pienso en la vida cotidiana de la gente que utiliza el aeropuerto con regularidad, extranjeros que vienen, gente que trae prisa porque tiene algún problema o que viene a trabajar o por lo que fuera. Pero bueno, Carlos, gracias por tu tiempo. Al contrario, Javier, muchas gracias por el espacio. Gracias. Yo le debo de decir que mi experiencia con los taxis del aeropuerto, en 100%, ¿no? Pero uno tiene oportunidad de viajar, yo le diría que para mí ha sido siempre positiva. Incluso una vez olvidé un teléfono y me lo llevaron a mi casa. ¡Pum! Y mire que lo único que hablé es, no, ahí soy el de la tele, no. Hablé para otra cosa, conseguí el número, hablé de otro teléfono a la tarjeta, porque tenía la tarjeta del sitio, del Yellow Cab, y pensé que había sido un único afortunado. Hay gente que me ha dicho que igual le ha pasado. En esto Carlos Labora tiene razón. Bueno.